La semana pasada habíamos terminado el epígrafe 2 del texto, en el que habíamos visto el largo proceso de expolio, de expropiación de los medios de producción y de subsistencia de la población, que es lo que va a permitir transformar esos medios de producción y de subsistencia en capital y someterlos a la explotación por medio de trabajo asalariado. ¿En qué página, Jorge? Vamos a empezar a leer hoy a partir de la 918. Sí, perfecto. Lo que El epígrafe 3, legislación sí, sanguinaria contra los expropiados desde finales del siglo XV. Leyes reductoras del salario. Cuando esta población es expropiada de sus medios de producción y de subsistencia, es arrojada a la mendicidad, es arrojada al vagabundeo. El pequeño campesino que hasta ese momento vivía de su propio trabajo, de su pequeño huertecito, y trabajaba esporádicamente o de forma temporaria en las fincas del señor o del ricachón del pueblo, cuando los pequeños predios van siendo absorbidos por las grandes superficies, por los grandes tenedores de tierra, el pequeño propietario que ha sido expulsado de su cabaña, que ha sido expulsado de su huerto, no tiene más remedio que o pasar a trabajar de forma asalariada en el predio del terrateniente o del señorito, o irse a vagabundear. Lamentablemente, también ya vimos cómo las leyes de la acumulación hacen que el campesino que es expropiado de sus medios de subsistencia difícilmente va a tener colocación en la nueva tierra acumulada. Primero porque la economía revoluciona de siglo en siglo las técnicas, y cada vez hace falta menos mano de obra para explotar mayores medios de producción, ¿no? Pero en segundo lugar, porque vimos cómo Inglaterra, no solamente Inglaterra, en general en Europa, la economía de la producción de cereales, de comida, de hortalizas, bueno, es una economía de subsistencia, no permite hacer grandes negocios. Los grandes negocios lo van a descubrir en esos siglos a través de la lana, la producción lanera, para poder alimentar las grandes fábricas de tejidos. Esa producción lanera va a estimular la sustitución de los campos de cultivo y la huerta en grandes extensiones dedicadas nada más que al ganado lanar. Y lógicamente, mantener y cuidar unas cuantos miles de ovejas requiere muchísima menos mano de obra que cualquier producción agropecuaria de tipo familiar. Bien, el resultado de todo esto es que a lo largo de los siglos XIII, XIV, XV, XVI, la población va, especialmente a partir del siglo XIV y del siglo XV, la propiedad se va concentrando, y a partir de la transformación de los campos de labranza en pasturas, se empieza a generar una sobrepoblación creciente en el campo de gente que no tiene manera de ganarse la vida, ¿vale? O por lo menos no tiene manera de ganársela con la dignidad o en la calidad que lo hacía en el régimen anterior. Ya habíamos visto unos capítulos atrás, ya habíamos visto el primer Estatuto de los Trabajadores de 1349, ¿lo recordáis? Que había venido a sancionarse después de la Peste Negra, para gran gloria de la clase terrateniente,
porque la peste negra, claro, que se había llevado por delante al 30% de la población europea, se había llevado por delante también pues, al 30% de los propietarios y al 30% de los trabajadores, ¿no? Bueno, seguramente menos propietarios que trabajadores, pero digamos, la peste negra había hecho estragos de forma generalizada en un mundo en el que bueno, pues no había recursos ni conocimientos para hacer frente a ese tipo de catástrofes, ¿no? Siempre, por supuesto, con mayor incidencia sobre los más pobres, pero un poco se llevó a todo el mundo por delante. Cuando la peste negra, cuando la epidemia acaba, la situación en la que se encuentran los reinos es que los señoritos no tienen gente a la que poder contratar para extraerles plus trabajo. Recordemos que todavía no estamos en una economía capitalista, estamos en una economía todavía feudal, en la que los grandes tenedores de tierra viven de lo que producen sobre sus propias tierras, ¿vale? Es una economía agraria, una economía agraria. Por tanto, es una economía en la que las grandes extensiones de tierra para poder ser productivas requieren grandes cantidades de gente. ¿Sí? Claro, la peste negra reduce esa cantidad de gente disponible y los tenedores de dinero y de terreno se encuentran con que no tienen mano de obra explotable, que llega la hora de la cosecha y no hay brazos para recoger los frutos. Llega la hora de la siembra y no hay brazos para sembrar. Llega la hora de arar y no hay gente que tire del arado. Y claro, comprenderéis, no se va a poner el señorito detrás del burro a arar. Hasta ahí podíamos llegar, ¿vale? Hasta ahí podíamos llegar. En 1349 se sanciona eso que se llamó obscenamente el Estatuto de los Trabajadores, por el cual se obliga a prestar servicio bajo pena de cárcel, multa, pena de cárcel, inclusive la muerte, a todos los que se negaran a prestar servicio ante las demandas de los grandes terratenientes. Y no solamente se obliga mediante el estatuto a prestar servicio, sino que se fijan los precios a los cuales esos servicios se van a prestar. Se fijan los salarios, se fijan las tasas de los artesanos, a los precios que había antes de la peste negra. Porque ya sabéis que la ley de la oferta y la demanda, esa mano invisible del mercado, cuando hay escasez de mano de obra, produce alza de salarios, ¿vale? Y no es lo mismo, comunistas bolivarianas, no es lo mismo que suba el precio de la luz o de los tomates a que suba el precio de la mano de obra. Porque de la luz y de los tomates, la luz y los tomates los necesitan los currantes para vivir, pero la mano de obra la necesitan los dueños del capital para vivir, ¿vale? Y los dueños de la tierra para vivir. Entonces el Estatuto de los Trabajadores fija con toda fruición los precios de la mano de obra y los castigos a quien se niegue a prestar servicio cuando un terrateniente lo demande. Sí. Y la cosa es tan obscena que se ve que se genera competencia entre los mismos terratenientes para ver quién se lleva a los pocos trabajadores que hay para trabajar en el campo. Y entonces el estatuto tiene un par de artículos muy interesantes destinados a impedir la competencia entre los patronos por la mano de obra. Y entonces les exige que se tengan que turnar en la explotación de la mano de obra y que nadie pueda ofrecer un salario superior al que fija la ley para conseguir la mano de obra. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Echa la ley, echa la trampa. Claro, echa la ley, echa la trampa, y entonces todos tenemos un pequeño corazoncito burgués del que no nos podemos pretender
de lo que no nos podemos desprender, y sabiendo la ley que esa competencia desleal, entre comillas, entre patronos se va a producir, establece sanciones. Curiosamente, las sanciones son el doble para el trabajador que para el corruptor. Ay, qué ¿Eh? pena. ¿Eh? Cómo iban a ellos mismos a penalizarse, ¿no? Entonces, bien, pues se penaliza al trabajador con X y, lógicamente, al presunto corruptor con la mitad. Bien, pues esa es la situación de 1349, pero claro, en 1349 todavía no se ha producido la gran revolución agrícola. No digamos, todavía está en proceso el gran cambio, no solamente tecnológico, sino de forma de producción que va a afectar a toda la economía agrícola en los siguientes siglos. A partir de entonces comenzará esta transformación de los campos de labor en pastura. Un par de siglos después se pondrá en marcha a toda velocidad el cercamiento de los campos, y rápidamente, ya para el siglo XV, poco más, los grandes señoritos, los grandes landlords, eh, van a dejar este asunto del vil trabajo humano, porque un verdadero rico solo se puede dedicar a la guerra, o a las relaciones internacionales, ¿no? O a la corte, es decir, pero ¿cómo te vas a dedicar a explotar siervos en una tierra yerma como si fueran negros del Mississippi, hombre? ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad, ¿no? Un gran señor no se puede degradar a esos niveles. No obstante, recordemos que en las familias siempre quien se ocupaba de esto eran los hermanos no herederos, ¿vale? Los primeros, los mayorazgos, siempre eran los que ocupaban las posiciones políticas, y el resto de los hermanos de menor categoría eran normalmente, bueno, pues lo que terminaba, uno cura, el otro se ocupaba de la finca, ¿no? Pues bueno, pues más o menos iban trapicheando de esa manera. Y ya el peor de todos, el último desgraciado, pues se dedicaba a los negocios, eh, y casi como vilipendiado, ¿no? por la familia. Bien, a medida que se va produciendo esta transformación de los campos de agricultura en pasturas para ganado, decíamos, se va produciendo no solamente una expropiación de los tenedores anteriores de la tierra, sino una expulsión de la población en cantidad cada vez creciente de la propia tierra de labranza. ¿A dónde van esta gente? ¿Qué hacen? Bueno, pues vagabundear, dar vueltas alrededor de los núcleos urbanos, alrededor de las parroquias, ganarse la vida trapicheando, asaltar a una vieja en una esquina, pegarle un palo a uno que pasa con el caballo por el otro lado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues hacer lo que pueden, como nos dice Marx, unos con más entusiasmo y otros por necesidad, pues bueno, pues se buscan la vida como pueden. El problema es que paralelamente a esto, la lana está generando también una incipiente manufactura que va necesitando manos y va necesitando gente que pueda ser explotable. Y al mismo tiempo, en los campos de los señoritos también hay que hacer tareas de labranza, y de vez en cuando pues también hay que cultivar, hay que cosechar, tal. Y cuando llegan estos momentos críticos del año, el señorito, que ya sabéis que los ricos también lloran, el señorito se encuentra con que no hay brazos suficientes para hacer las tareas. Y cuando va a la aldea, o cuando manda el capataz a la aldea a contratar gente, pues la gente no quiere trabajar en condiciones infames en el campo de otro, ¿no? Porque es gente que todavía tiene memoria, y que muchos de ellos todavía guardan memoria de su posición
de su posición anterior. Bien, pues a partir del siglo XV va a empezar una secuencia tremenda de leyes represivas contra, entre comillas, la vagancia, la mendicidad, y la mendicidad, lo que Marx llama leyes sanguinarias, y ya veréis que no es para menos, no es para menos, destinadas a cumplir dos objetivos. Uno, garantizar a los tenedores de tierra y de capital el suministro de mano de obra explotable, ¿vale? Y dos, mantener los precios de esa mano de obra en el mínimo posible, ¿vale? Recordemos que inclusive será tan salvaje esta actuación de la ley del Estado en el control de la mano de obra y de los precios, que llegará un momento en el que inclusive haya que hacer ayudas parroquiales para poder completar los salarios. No estamos hablando de ayudas parroquiales a los mendigos, sino ayudas parroquiales a los que trabajan, por lo bajos que llegan a ser los salarios. A los que no trabajan se los mete en la cárcel, se los apalea o se los mata directamente, ¿vale? Pero a los que trabajan no ganan, los patrones no les pagan lo suficiente como para que puedan vivir, y a lo largo de los siguientes siglos, hasta 1820, nos encontraremos también, digamos, junto con esta legislación represiva y opresora y sanguinaria, nos encontraremos legislaciones también de ayuda a completar los salarios mínimos para que la gente, bueno, simplemente no se muera, ¿no? Es decir, no se muera de hambre. Pero legislación con trampa, normalmente vinculada también a la parroquia, de manera que los pobres no tomen el camino de emigrar, ¿eh? Porque si a un pobre le aprietas tanto las tuercas que al final el pobre decide irse, volvemos otra vez a la situación inicial. ¿Y quién va a recoger la cosecha? ¿Quién va a recoger la cosecha cuando llegue el momento? Bueno, paralelamente a esto, decíamos, la manufactura va creciendo y la manufactura va absorbiendo una parte de la población flotante que va generando este despojo, y de ahí también la importancia de leyes que fijan los salarios a un mínimo para que esta demanda de trabajo que va haciendo la manufactura no conlleve también aumentos salariales indeseados. Bien, pues ya veis, despojo, cercamientos, transformación del campo en pasturas para ganado, creación de una población cada vez mayor de desempleados, transformados por la fuerza de la economía y de la ley en vagabundos, leyes coercitivas, sancionadoras, hasta lo sanguinario de esos mismos vagabundos que han sido creados por la clase dirigente y por su legislación, al mismo tiempo que se va transformando en capital una masa cada vez mayor de medios de producción y de subsistencia. Unos medios de producción que en la época del Estatuto de los Trabajadores estaban en manos de los trabajadores y por tanto no eran capital. A medida que esos medios de producción les son arrebatados a los trabajadores y los trabajadores son expropiados de ellos, a lo largo de estos siglos, estos medios de producción van siendo progresivamente transformados en capital y dando lugar a un proceso de acumulación de capital que primero, desde el capitalismo agrario y comercial, irá generando concentraciones crecientes y en algún momento irá dándose el salto cualitativo que significa el paso de la manufactura a la industria, con ya las grandes inversiones de capital que ya veremos a partir del siglo XVIII. Pero para que eso se pudiera producir, nos va a decir Marx,
era necesario crear algo que no existía. Y era la clase trabajadora. Eso no existía. Los obreros. Había campesinos, Mm. había gente que vivía en la tierra, Y artesanos. artesanos, pero no había obreros, no había clase trabajadora. A lo largo de estos 3-4 siglos, estos procesos de expropiación, cercamientos, transformación del campo, manufactura, leyes sanguinarias y opresoras, beneficencia, todo esto va a ir generando una masa de población, como dice Marx, doblemente libre. Libre de toda comida que echarse a la boca, y libre desde luego de cualquier herramienta con la que poder ganarse la vida, pero sobre todo legalmente libre. Porque el siervo feudal era un siervo que estaba vinculado al señor y al campo. El feudalismo, en este paso al capitalismo, ha roto ese vínculo del siervo con él, lo ha liberado al campesino, le ha dicho, hijo mío, ya no tienes por qué seguir trabajando en la finca del Señor. Es más, no es que no tengas por qué seguir, te echo a patadas de la finca del Señor, te dejo sin casa, te dejo sin herramientas, te dejo sin terrenito, ¿vale? Y ahora eres libre. Puedes hacer, sigue tus sueños, le diría un coacher moderno, ¿no? Persigue tus propios sueños, ¿vale? Claro, pues esa pobre gente, liberada, entre comillas, de esta manera tan grotesca, tiene que elegir entre el sueño de la mendicidad, el sueño de la explotación o el sueño del hambre, ¿no? Esos son los sueños a los que se les reduce. Bien, vamos a ver ahora en este epígrafe, el 3, ¿cuál fue el proceso legislativo que se produce entre los siglos XIV, XV al XIX? Unas cuantas pinceladas para que nos hagamos una idea del nivel de violencia, el nivel de violencia institucional, el nivel de violencia estatal que hace falta poner en marcha para transformar a esos campesinos arraigados a la tierra en obreros liberados de sus medios de producción y de subsistencia. Monse, por favor, comienza tú. Página 918, legislación sanguinaria contra los expropiados. Los expulsados por la disolución de las mesnadas feudales y por la expropiación violenta e intermitente de sus tierras, ese proletariado libre como el aire, no podían ser absorbidos por la naciente manufactura con la misma rapidez con que eran puestos en el mundo. Por otra parte, las personas súbitamente arrojadas de su órbita habitual de vida no podían adaptarse de manera tan súbita a la disciplina de un nuevo estado. Se transformaron masivamente en mendigos, ladrones, vagabundos, en parte por inclinación, pero en los más de los casos forzados por las circunstancias. De ahí que a fines del siglo XV y durante todo el siglo XVI proliferara en toda Europa occidental una legislación sanguinaria contra la vagancia. A los padres de la actual clase obrera se los castigó en un principio por la transformación forzada en vagabundos e indigentes. La legislación los trataba como a delincuentes voluntarios. Suponía que de buena voluntad de ellos dependía el que continuaran trabajando bajo las viejas condiciones ya inexistentes. Esta frase es muy interesante porque es muy actual, ¿vale? Nos dice, la legislación los trataba como a delincuentes, delincuentes voluntarios, porque suponía que dependía de su buena voluntad el continuar trabajando en unos trabajos que ya no existían. Continuar trabajando en unos medios de producción que ya no estaban a su disposición para ellos. Esto es, hay un ejemplo que me gusta mucho poner cuando llegamos a este tipo de párrafos,
que es el del juego de la silla. Como todos los que estamos aquí, menos Alfonso, tenemos ya cierta edad, me imagino que todas hemos jugado al juego de la silla, ¿verdad? Esto de que se ponen, hay 10 niños, se ponen 10 sillas, uno grita y empiezan todos a correr alrededor de las sillas y entonces alguien dice ¡ahora! Y entonces todo el mundo se sienta, Pero ¿verdad? falta una silla. ¿No? Y empezamos a quitar sillas, ¿sí? Empezamos a quitar sillas y a medida que vamos quitando, si quitamos una silla, quitamos 2 sillas y siempre se quedan 2 de pie, ¿verdad? Cuando quitamos 2 sillas. Ahora, ¿no? Todos los niños se sientan. A medida que quitas 2 sillas más, el juego se vuelve cada vez más violento, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Son niños, ¿verdad? Cuando de las 10 sillas has quitado 4, los empujones y los golpes empiezan a producirse, ¿verdad que sí? Y todo jijijojo. Pero cuando faltan 4 sillas, ¿os habéis dado cuenta que siempre se quedan de pie los mismos? A medida que crece la violencia y a medida que faltan sillas, los más débiles, los que tienen menos arrogancia, los menos brutos, son los que tienden a quedarse de pie porque no están dispuestos a abrirse paso a codazos contra los otros. Cuando faltan sillas, en el juego de la silla, los más brutos, los más fuertes, las más agresivas, los más agresivos son los que se sientan, y los más débiles, los más frágiles, los más sensibles son los que una y otra vez se quedan de pie. A veces alguno frágil se puede sentar, pero estadísticamente no es así, ¿vale? La gente débil, la gente con menos fuerza, en el juego de la silla, es la que tendencialmente se queda de pie. Y lo mismo pasa en el mercado de trabajo. Exacto. Exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando tú estás con pleno empleo, todos se sientan. Cuando tienes un 5% de paro, bueno, pues hay una cierta rotación. Cuando tienes un 20% de paro, hay gente que nunca va a encontrar su silla. Nunca. Nunca. Porque no pueden competir. O porque no están dispuestos, o porque no están preparados, o porque no tienen las capacidades de partida, de arranque. Dice, no, somos todos iguales, dice el organizador del juego de la silla. Mentira. Igual que en el juego de la silla hay unos que pesan más que otros, o son más agresivos o con más mala leche que otros, en el mercado de trabajo hay gente que llega al mercado de trabajo con unas condiciones previas de partida que no son las que tienen los otros, ¿verdad que no? Con una formación, con una familia, con unos amigos, con unas ayudas, ¿verdad? Que no son una salud, ¿no? Sí, efectivamente. Bien, pues en el mercado de trabajo los más débiles son generalmente los que se quedan de pie. No encuentran. Y además se quedan siempre de pie. Es más, en el mercado de trabajo, igual que en el juego de las sillas, si quitamos muchas sillas, siempre hay alguno que nunca se va a sentar. Nunca. Claro, pretender, como hacía la legislación que nos va a señalar Marx ahora, criminalizar a la víctima sobre su situación y decirle, hombre, es que tienes que buscar trabajo. Y si no encuentras trabajo, eres un vago y te voy a meter en la cárcel, porque en esta localidad no se admiten vagos. Es más o menos como cuando tú llevas, después de los 50 años, fuera del mercado de trabajo y te llaman de la oficina de empleo para decirte que hagas un curso para mejorar tu currículum. Sí. ¿Sabes?
Entonces es cuando uno piensa en los mecheros, ¿no? Y dice, sí, voy a ir al curso a mejorar el currículo, ¿sabes? No es el currículo, le llaman mejorar tu empleabilidad. ¿Tú qué? Empleabilidad. Ah, Empleabilidad. Sí. Entonces dice, no, claro, Jorge, es que, tío, tú no encuentras trabajo, no porque haya un 20% de paro y porque tengas más de 50 años, no, tú no encuentras trabajo porque no sabes hacer bien tu currículum, Jorge. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Esto, que claro, cualquiera de las que estamos aquí sabemos muy bien de lo que estamos hablando y lo que nos jugamos. Lamentablemente, en la mayor parte de la sociedad cala porque la gente, claro, la gente no dedica su vida a estudiar economía política, ¿vale? La gente dedica su vida pues a pasear al perro, a limpiarle el arenero al gato, a tener un club de baile con los amigos, ¿no? Pues a trabajar, a casarse, tener hijos, ¿vale? Sí, claro, hay que afinar mucho para darse cuenta de que el mercado de trabajo es como el juego de la silla. Y que da igual que hagas tu currículum. Imaginaros el niñito del juego de la silla que le dice, no, tienes que moverte más deprisa. Y el niñito se mueve más deprisa y al final cuando se va a sentar, el gordo grandote que tiene al lado le pega un empujón y lo tira de la silla. Y hemos acabado, ¿vale? No, tienes que ser más rápido, más rápido, más rápido. Ya, pero es que no puede ser. Y por mucho que vosotras mejoréis vuestro currículum y aprendáis 4 idiomas o saquéis un doctorado y hagáis los 14 cursillos que os mandó el INEM, no os van a contratar. No hay, no hay. Sí, no van, pero ha calado en la comunidad que la culpa de que esa persona no trabaje es del que está sin empleo. Porque no hizo lo suficiente para mejorar su empleabilidad. exacto. Sí, Julián. Pero no solamente la comunidad, el mismo sujeto, ¿eh? El mismo sujeto, claro. El mismo sujeto, la misma víctima, Sí. termina deprimida y convencida de que Es su culpa. no, claro, es que ¿cómo le van a contratar si no sabe programación en no sé qué lenguaje ridículo de ese que se han inventado en el último año? Y cuando yo jugaba, Jorge, si Sí. éramos 10, había solamente 9 sillas. Ah, Porque uno seguro que se quedaba sin uso. Y si se quedaban 8, quitaban una silla y había 7 sillas. claro. Si quedaban 7, habían 6 sillas. O sea que cada vuelta necesariamente uno fuera. Claro. No por la estructura del juego. Y siempre era el más débil. Sí, normalmente. Normalmente, digamos, tendencialmente. Lo interesante de la economía, y es por lo que la economía es tan engañosa a los ojos de la persona distraída, es que, como dice Julián antes, eso ocurre normalmente, pero no siempre. Y eso le permite a la gente creer que si se esfuerza, puede. Y no puede. La estadística es absolutamente implacable. Te podrás haber sentado una vez, pero de cada 10 te vas a sentar solo una. Y se premiaba, Jorge, al bueno, aunque para sentarse le haya puesto la zancadilla al otro, lo tira en tierra y ese que listo es. Encima es listo, ¿eh? Claro. Y ya de paso suelto mi perorata, porque no vamos a dejar esto sin... no vamos a aprovechar, no vamos a pasar por una situación así sin aprovecharlo, ¿vale? Sí, Me pongo en el pico de la mesa como hace el Wyoming, ¿no? Una vez mi hija me preguntaba, papá, pero si esto es así, ¿qué podemos hacer? Esa es la gran Marta, ahí la pregunta. ¿Qué podemos hacer, no? Si esto es así,
porque claro, y estamos dentro de un sistema que nos preexiste y por tanto tenemos que luchar dentro de ese mismo sistema, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Y yo, sin reflexionar mucho, le dije una cosa a mi hija que luego con los años me di cuenta de que a lo mejor pues no era mala respuesta, no era mala respuesta. La someto a vuestra consideración. Nosotras, muchas de las que estamos aquí, no todas, pero muchas de las que estamos aquí nos podemos considerar verdaderos privilegiados, verdaderas privilegiadas. Hemos tenido la suerte de tener una buena vida, buenos trabajos, hacer lo que nos ha gustado, ser felices, tener una formación, tener buenos compañeros de viaje, buenas compañeras, estar en una comunidad en la que nos reconocemos como iguales. Somos muy afortunadas. Pero no debemos pensar, no debemos cometer el error que comete todo cuñado de pensar que su pequeño mundo es el mundo. Es el mundo, ¿vale? Sí, claro. Ser conscientes de que somos unas privilegiadas, de que somos muy afortunadas, porque la mayor parte de nuestros privilegios no son mérito nuestro. Es que son puro, lo hemos recibido, hemos tenido la suerte, ¿no?, de poderlo recibir, pero gente igual o mejor que nosotros ha quedado tirada en el camino, como todas tenemos tantas experiencias, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y yo le decía a mi hija, mira, Cristina, mientras lo pensamos, podemos sentar en nuestras rodillas a alguien de los que se queda de pie. Nosotras como privilegiadas, como afortunadas, tenemos mucha suerte, pero también tenemos una gran responsabilidad. Y a falta de que fabriquemos las sillas que faltan, que eso es lo que deberíamos hacer. Iba a decir yo. Mientras fabricamos las sillas, o conseguimos que se hagan las sillas, bueno, pues no está mal que pongamos sobre nuestras rodillas a todos cuantos podamos, ¿no? Bueno, Pues pues... me gusta. Claro, Jorge, pero yo quería hacer una observación. Esto que tú has dicho y que consciente o inconscientemente todas hemos jugado, incluso en la escuela, y la profesora o la profesora ha sido quien hemos jugado ese juego, el discurso moralizante que nos han dicho, bueno, yo hablo personalmente, no sé si a todos nos ha ocurrido, no es lo que tú acabas de decir y lo que tú le has explicado con buen criterio y sabiamente a tu hija, sino todo lo contrario. No te sientas porque no eres rápida, porque no has estudiado, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Esto te hacía, pues, incluso intentar ser más violenta o correr más o poner más zancadillas. Entonces, ¿qué educación hemos recibido desde pequeñas donde este ha sido el objetivo? Claro. Tú puedes... Porque entonces, imagínate. Lo que nos va a mostrar Marx es que este proceso de castigo a la clase obrera tiene una misión. Y es que el trabajador interiorice una psicología que le hace apto para ser explotado en el proceso de explotación capitalista. El trabajador, como diría Simone de Beauvoir, no nace, se hace. ¿Vale? Y para ser un trabajador tengo que expropiarle de sus medios de producción y de subsistencia y de castigarle tan brutalmente que al final, si no él, su descendencia, termine aceptando y normalizando que esa es la manera en la que tienes que salir adelante en la vida. Porque no hay otra. Está la resignación también de la religión. Sí, la religión ayuda mucho en este camino, ¿vale? Esto es un valle de lágrimas, bla, 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 ¿no? Sí, etcétera. Bien, pues de esto es lo que vamos a ver ahora con Marx. No solo estamos ante una legislación meramente represiva, sino formativa. Formativa de una manera de ver el mundo
en el cual este estado de estar desposeído y dependiente de que alguien te contrate para poder vivir es el estado natural en el que todos nos encontramos y como es natural, pues bueno, es como si llueve o como si sale el sol. Pues no lo puedes cuestionar. Lo único que puedes hacer es, como decía Nani antes, pues ¿cómo lo gestionas? Pues hija mía, corre más, sé más agresiva, estudia más, sácate 3 idiomas, es decir, ¿vale? Bien, vamos a la lectura. Jorge, Yo tengo que decir que también he jugado a las sillas y lo único que a lo mejor cambia entre generaciones puede ser la música que se pone y que cuando para tienes que sentarte. Y otra forma de solucionar, entre comillas, y recordando a nuestra pirómana, sería también pegar fuego a todas las sillas y sentarnos todos en el suelo. Mira, no es mala. Otra solución que podríamos... Muy bien. Buena. Muy bien, Alfonso, grande, muy bien ahí. Pues yo tengo que confesaros que hasta que hice este curso, precisamente, ¿no? El de las señoras, sí. Yo pensaba que había sido tan buena en mi trabajo, en todos mis trabajos, que claro que había tenido mucha suerte, porque es que yo era muy buena trabajadora y solucionaba muy bien los problemas. Y cago en la puta hasta que llegué aquí. Y que todo era puta casualidad. Estar en el momento oportuno en un sitio, llevar un contrato debajo del brazo para que te den el trabajo. Claro. Cosas así. No era bondad mía, ¿no? No. Era casualidad. O por lo menos no todo era bondad tuya. Eso está claro. Está claro. Sí. Muy bien, Monse. Continuamos. Venga. En Inglaterra, esa legislación comenzó durante el reinado de Enrique VII. Enrique VIII, hay una errata ahí. Ah, entonces corrijo, espera. Lo pongo. Enrique VIII, 1530. Los pordioseros viejos e incapacitados de trabajar reciben una licencia de mendicidad. Flagelación y encarcelamiento, en cambio, para los vagabundos vigorosos. Se los debe atar a la parte trasera de un carro y azotar hasta que la sangre mane del cuerpo. Luego han de prestar juramento de regresar a su lugar de nacimiento o al sitio donde hayan residido durante los 3 últimos años y de ponerse a trabajar. Qué cruel ironía. En 27, Enrique VIII... Qué cruel ironía que tengan que prometer que van a ponerse a trabajar en un lugar en el que no hay trabajo. ¿Vale? Sí. Continúa. Se reitera la ley anterior, pero diversas enmiendas la han vuelto más severa. En caso de un segundo arresto por vagancia, ha de repetirse la flagelación y cortarse media oreja al infractor. Y si se produce una tercera detención, se debe ejecutar al reo como criminal inveterado y enemigo del bien común. Esto es muy grave, ¿eh? Clarito, ¿no? Clarito. Y esto es... Luego, Marta, los hispanoamericanos siempre nos horrorizamos como si fuéramos indígenas de lo que hicieron los españoles en América. Sí. Pero esto lo hacían los ingleses con los ingleses. ¿eh? Sí. Sí. Así que imagínate qué no harían con los aborígenes. O en África. Claro, la otra cosa hay que recordar que nuestra riqueza y bienestar está basado en América y en África. ¿eh? Así es, Marta. Y sigue estándolo. Y sigue estando. Sigue estando. ¿Eh? Sí. Sí. Adelante, Monse. Eduardo VI. Una ley del primer año de su reinado, 1547, dispone que si alguien rehúsa trabajar, se lo debe condenar a ser esclavo de la persona que lo denunció como vago. Toma ya. Qué fácil es tener un esclavo. Fíjate. Mira, Alfonso, toma nota. Increíble, ¿no? El amo debe alimentar a su esclavo con pan y agua, caldos poco sustanciosos y los restos de carne que le parezcan convenientes. Tiene derecho de obligarlo, látigo y cadenas mediante, a efectuar cualquier trabajo por repugnante que sea. Si el esclavo se escapa y permanece prófugo por 15 días,
se lo debe condenar a la esclavitud de por vida y marcarlo a hierro candente con la letra S en la frente o la mejilla. La letra S de slave, De ¿no? slave. Esclavo. Sí. Adelante. Si se fuga por segunda vez, se lo ejecutará como reo de alta traición. El dueño puede venderlo, legarlo a sus herederos o alquilarlo como esclavo, exactamente al igual que cualquier otro mueble o animal doméstico. Si los esclavos atentan de cualquier manera contra sus amos, deben también ser ejecutados. Los jueces de paz, una vez recibida una denuncia, deben perseguir a los bribones. Si se descubre que un vagabundo ha estado holgazaneando durante 3 días, debe trasladárselo a su lugar de nacimiento, marcarle en el pecho una letra V con un hierro candente y ponerlo allí a trabajar cargado de cadenas en los caminos o en otras tareas. El V de vagabundo. De vagabundo, sí. Continúa. Si el vagabundo indica un falso lugar de nacimiento, se lo condenará a ser esclavo vitalicio de esa localidad, de los habitantes o de la corporación y se lo marcará con una S. La S debe ser ya... De esclavo. Ah, de slave otra vez. Slave, slave. Sí. Toda persona tiene el derecho de quitarles a los vagabundos sus hijos y de retener a estos como aprendices. A los muchachos hasta los 24 años y a las muchachas hasta los 20. Si huyen, se convertirán hasta esas edades en esclavos de sus amos que pueden encadenarlos, azotarlos, etc., a su albedrío. Es lícito que el amo coloque una argolla de hierro en el cuello, el brazo o la pierna del esclavo para identificarlo mejor y que esté más seguro. Lee por favor la nota 221. El autor del ensayo On Trade 1770 observa: durante el gobierno de Eduardo VI, los ingleses parecen haberse dedicado realmente y con toda seriedad a fomentar las manufacturas y dar ocupación a los pobres. Esto nos lo muestra una ley notable según la cual se deben marcar con hierro candente a todos los vagabundos, etc. Esta nota os demuestra que no estamos ante una legislación brutal ante la que la gente se horroriza. Sino estamos ante una legislación que tiene un amplio apoyo entre la burguesía. ¿Vale? Realmente dicen, es que es la manera de apoyar la manufactura, controlando la vagancia y poniendo a trabajar a toda esa panda de vagos. Y ahora volvemos, y a sus hijos. Y a sus hijos. Y ahora volvemos otra vez a nuestra realidad cotidiana, ¿no? ¿Qué es lo que nos decían nuestros patriotas peperos en época del ínclito Rajoy? Cuando decían que si hay un trabajo de 400 euros, que lo tienes que coger, que no le puedes dar el desempleo a una persona o ayudas a una persona simplemente porque desecha o porque rehúsa un trabajo de tal, ¿no? Sí, es el mismo argumento. Hay que apoyar a la manufactura, hay que apoyar a la industria, porque si no, si los que dan trabajo no ganan dinero... No, y además el país se hunde. El país, por favor. La patria. Por favor, la patria se hunde, la patria se hunde, ¿no? Ya veis cómo este argumentario de qué lejos viene, y cómo se sigue repitiendo una y otra vez. Os recuerdo que nuestro amado Rajoy, que se fue diciendo me echaréis de menos. Cuánta razón llevaba ese señor, ¿vale? Me echaréis de menos. En fin. Jorge, encima con mayoría absoluta. Con mayoría absoluta. Todo esto ahora se va a hacer en democracia y con mayoría absoluta. Pero esto lo tuvimos hace... Este tipo de discursos lo teníamos de forma corriente hace 8 o 10 años atrás. No es en el siglo pasado. ¿Vale? Bien, adelante, Monse, termino el párrafo. La última parte de la ley dispone que ciertos pobres sean empleados por la localidad o los individuos que les den de comer y beber y que les quieran encontrar trabajo. Este tipo de esclavos parroquiales subsistió en Inglaterra hasta muy entrado el siglo XIX, bajo el nombre de roundsmen
Rondadores. Rondadores. Gracias, Monse. Julián, continúa tú. Isabel, 1572. A los mendigos sin licencia, mayores de 14 años, se los azotará con todo rigor y serán marcados con hierro candente en la oreja izquierda, en caso de que nadie quiera tomarlos a su servicio por el término de 2 años. En caso de reincidencia, si son mayores de 18 años, deben ser ajusticiados, salvo que alguien los quiera tomar por 2 años a su servicio. Es decir, el hecho de que sean marcados o de que sean ejecutados no depende de ellos. Depende de que alguien les quiera tomar Dar trabajo. a su servicio. ¿Vale? Continúa, Julián. A la segunda reincidencia. A la segunda reincidencia se los ejecutará sin merced, como reos de alta traición. Leyes similares. En 18 Isabel y 1597. 18 es el año del reinado, ¿vale? En el año 18 del reinado de Isabel, ¿vale? Bien, continúa. Jacobo I, que es del 1600. Jacobo I, toda persona que ande mendigando de un lado para otro es declarada gandul y vagabundo. Los jueces de paz en las sesiones de menor importancia, están autorizados a hacerla azotar en público y a condenarla en el primer arresto a 6 meses y en el segundo a 2 años de cárcel. Durante su estancia en la cárcel recibirá azotes con la frecuencia y en la cantidad que el juez de paz considere convenientes. Los gandules incorregibles y peligrosos serán marcados a fuego con la letra R en el hombro izquierdo. Y si no, nuevamente se les echa el guante mientras mendigan, serán ejecutados sin merced y sin asistencia eclesiástica. Eso debe ser lo más grave de todo. Sin asistencia eclesiástica, eso debe ser, vamos, ya lo peor. Lo Sí. peor que se puede. Sí, Jorge, una broma. Entiéndeme, Jorge, ¿tú te imaginas que de verdad se creyeran que si la Iglesia no perdonaba iban al infierno eterno? Yo creo que se lo creían, sí. Yo creo Porque que sí. sería terrible, ¿no? Sí. O sea, encima, Yo creo que se lo creían, como de hecho hoy día se lo cree una gran parte de la población, ¿no? La religión sigue teniendo un enorme peso. Por ejemplo, en América Latina es omnipresente, omnipresente. Y de ahí la capacidad de penetración que tienen estas sectas miserables norteamericanas, ¿no? Sí, que hay más sectas ahora que iglesias, creo. Tienen una capacidad de penetración tremenda, porque la gente cree mucho en estas cosas, ¿Y ¿no? sabes quién se le ocurrió lo de las sectas? A Kennedy. A Kennedy. Sí, cuando no funcionó lo de la Bahía de Cochinos, hizo la Alianza por el Progreso. Que viene todo esto, las Todo de ahí. escuelas, las sectas Claro. y todo eso, y la verdad es que tuvo un éxito bárbaro. Pero yo quiero decir otra cosa. San Francisco, que me gusta mucho San Francisco, era una orden mendigante. Lo hubieran marcado a fuego y le hubieran cortado la oreja también. Es que seguramente no es lo mismo ser mendicante de la iglesia que ser solamente mendicante, ¿vale? Ahí está la El predicado debe tener su importancia, ¿no? Jorge, que te recuerdo que actualmente en algunos municipios, en Alicante en concreto, los ayuntamientos han penalizado multas a la gente que vayan escarbando en contenedores, ¿eh? Así es. Y se está extendiendo la idea de que hay que hacer una arquitectura diseñada para impedir que los vagabundos puedan dormir o descansar en esos sitios. Y eso al PP y a Vox le encanta. Sí. Sí. Pero en la Argentina Macri hizo lo mismo. Claro. Puso cercos en las plazas para Sí. que no entren los perros y los mendigos. Claro. Pero otra cosa quiero decir. Todos los mendigos. Sí. A mí lo que me impresiona mucho, como en los cuentos de Benedetti,
son los que hacen esas cosas. ¿Cómo es posible que un ser humano le corte una oreja a otro, cosas por el estilo? Eso es lo que no termino de comprender. ¿Qué tienen en la cabeza? Cuando hagamos el siguiente seminario, el de Hannah Arendt, hablaremos de esto en profundidad, ¿vale? Bueno, perfecto. Pero eso ya tendrá que ser el año que viene. Bueno, Pero por resumir, para poder hacer algo así, ¿hay que estar amenazado? no, tienes que negarle al otro su condición de humanidad. ¿Al que lo está haciendo o al que se Que lo hace? la víctima no puede estar, no puede formar parte de tu estatus de ser humano. Y el que lo hace tampoco. Sí, el que lo hace se siente completamente legitimado. Claro, Jorge, claro. fíjate en lo de Bukele, de lo que está haciendo en El Salvador, y parece ser que tiene una gran aceptación y bueno, es terrible. Tenemos que hacer también un par de actos con Salvador y Guatemala, sí, lo tenemos pendiente. Lo tenemos pendiente. Sí, Bueno. espera, una cosa más y no hablo más, te prometo. No sé qué papa le preguntaron, no sé si en la época de Isabel la Católica o otra, si los indios eran seres humanos. ¿Y sabes Sí. ¿Conocés la historia? Sí, Y preguntó bueno, si los indios reían. claro. Entonces dijeron que sí, que reían, entonces dijo, son seres humanos. Sí, los españoles No sé si será verdad la gastaron historia. mucha. Los españoles la Iglesia española gastó mucha intelectualidad en debatir esa cuestión, ¿no? Al final se les trató como a menores de edad, bueno, como a mujeres, vamos, tampoco como a menores de edad, ¿no? Sí. Tampoco hay que ser muy exagerados con eso, ¿no? Fijaros, ese problema los belgas, los ingleses y los franceses nunca lo tuvieron. Eran más duros. Directamente eran animales y ya está. Y no había... Eso es verdad. Sí. Claro, claro. Sí, por eso se dice que la conquista española fue más humana. Bueno, diferente, digamos. Sí. Como diría Zapatero, con otro talante. Sí. Bueno, no Es interesa. lo mismo, pero con mejor talante, ¿no? Adelante, por favor, A Julián. ver. Leyes similares se promulgaron en Francia, donde a mediados del siglo XVII, en París, se había establecido un reino de los vagabundos. Todavía en los primeros tiempos del reinado de Luis XVI, ordenanza del 13 de julio de 1777, se dispuso que todo hombre de constitución sana, de 16 a 60 años de edad, que careciera de medios de existencia y no ejerciera ninguna profesión, fuera enviado a galeras. Se le castiga, Sí. se le castiga a galeras por el hecho de haber sido despojado. Es como si ejecutáramos a los niños que se quedan de pie en el juego de la silla, ¿no? Es decir, venga, va, esclavos, ¿no? Venga, continúa, Julián. De la misma índole son la ley de Carlos V para los Países Bajos, fechada en octubre de 1537. El primer edicto de los estados y ciudades de Holanda, promulgado el 19 de marzo de 1614, y el bando de las Provincias Unidas del 25 de junio de 1649, etc. De esta suerte, la población rural, expropiada por la violencia, expulsada de sus tierras y reducida al vagabundaje, fue obligada a someterse mediante una legislación terrorista y grotesca y a fuerza de latigazos, hierros candentes y tormentos a la disciplina que requería el sistema del trabajo asalariado. No basta con que las condiciones de trabajo se presenten en un polo como capital y en el otro como hombres que no tienen nada que vender, salvo su fuerza de trabajo. Tampoco basta con obligarlos a que se vendan voluntariamente.
En el transcurso de la producción capitalista se desarrolla una clase trabajadora que por educación, tradición y hábito reconoce las exigencias de este modo de producción como leyes naturales, evidentes por sí mismas. Y esto lo subrayáis con fosforito y lo claváis en la pared con una chincheta para el resto de vuestra vida, ¿vale? Nos dice Marx, de esta suerte la población rural, expropiada por la violencia, expulsada de sus tierras y reducida al vagabundeo, fue obligada a someterse mediante una legislación terrorista y grotesca y a fuerza de latigazos, hierros candentes y tormentos, a la disciplina que requería el sistema de trabajo asalariado. No basta con que las condiciones de trabajo se presenten en un polo como capital y en el otro como hombres que no tienen nada que vender salvo su fuerza de trabajo. Es decir, no basta con que los terratenientes se apropien de la tierra y quede la población excluida por el otro lado. Tampoco basta con obligarlos a que se vendan voluntariamente. Dice, en el transcurso de la producción capitalista se desarrolla, se produce una clase trabajadora que por educación, tradición y hábito reconoce las exigencias de ese modo de producción como leyes naturales, evidentes por sí mismas. Continúa, Julián. La organización del proceso capitalista de producción desarrollado quebranta toda resistencia. La generación constante de una sobrepoblación relativa mantiene la ley de la oferta y la demanda de trabajo, y por tanto el salario, dentro de carriles que convienen a las necesidades de valorización del capital. La coerción sorda de las relaciones económicas pone su sello a la dominación del capitalista sobre el obrero. Sigue usándose siempre la violencia directa, extraeconómica, pero solo excepcionalmente. Para el curso usual de las cosas, es posible confiar el obrero a las leyes naturales de la producción. Esto es, a la dependencia en que él mismo se encuentra con respecto al capital, dependencia surgida de las condiciones de producción mismas y garantizada y perpetuada por ésta. De otra manera, sucedían las cosas durante la génesis histórica de la producción capitalista. La burguesía naciente necesita y usa el poder del Estado para regular el salario, esto es para comprimirlo dentro de los límites gratos a la producción de plusvalor para prolongar la jornada laboral y mantener al trabajador mismo en el grado normal de dependencia. Grado normal de dependencia. En el grado normal de dependencia. Es este un factor esencial de la llamada acumulación originaria. Gracias, Julián. Sigue, Alfonso. La clase de los asalariados, surgida en la segunda mitad del siglo XIV, solo configura entonces y durante el siglo siguiente una parte constitutiva muy pequeña de la población, fuertemente protegida en su posición por la economía campesina independiente en el campo y la organización corporativa en la ciudad. En el campo y la ciudad, maestros y trabajadores estaban próximos desde el punto de vista social. La subordinación del trabajo al capital era solo formal, esto es, el modo de producción mismo no poseía aún un carácter específicamente capitalista. El elemento variable del capital preponderaba considerablemente sobre su elemento constante. De ahí que la demanda de trabajo asalariado creciera rápidamente con cada acumulación del capital, mientras que la oferta de trabajo asalariado solo la seguía con lentitud. Una gran parte del Producto Nacional, transformada más tarde en fondo de acumulación del capital, ingresaba todavía por ese entonces en el fondo de consumo del trabajador.
Una gran parte del trigo, de la leche, de los tejidos que se producían en el campo, era parte de lo que los propios trabajadores consumían, no era capital, ¿vale? Tienen que ser expropiados esos trabajadores de esos medios de producción para transformar todas esas herramientas y materias primas en capital. Y eso es lo que hará el capital en los siguientes 2 siglos. Adelante, Alfonso. La legislación relativa al trabajo asalariado, tendiente desde un principio a la explotación del obrero y a medida que se desarrollaba, hostil siempre a este, se inaugura en Inglaterra con la Ley sobre los Trabajadores, de Eduardo III, 1349. Concuerda con ella, en Francia, la Ordenanza de 1350, promulgada en nombre del rey Juan. La legislación inglesa y la francesa siguen un curso paralelo y son, en cuanto a su contenido, idénticas. En la medida en que las leyes sobre los obreros procuran imponer la prolongación de la jornada laboral, no vuelvo sobre ellas, ya que este punto se dilucidó anteriormente. La ley sobre los trabajadores se promulgó por las insistentes reclamaciones de la Cámara de los Comunes. Antes, afirma ingenuamente un Tory, los pobres exigían salarios tan altos que ponían en peligro la industria y la riqueza. Hoy su salario es tan bajo que amenaza igualmente a la industria y la riqueza, pero de otra manera y con mucha mayor peligrosidad que entonces. Se estableció una tarifa salarial legal para la ciudad y el campo, por pieza y por jornada. Los trabajadores rurales debían contratarse por año, los urbanos en el mercado libre. Se prohibía, bajo pena de prisión, pagar salarios más altos que los legales, pero la percepción de un salario mayor se castigaba más severamente que su pago. La percepción de un salario mayor no Porque vos digamos, se compraste. castigaba más al trabajador que al patrón, ¿no? Continúa, Alfonso. Así, por ejemplo, en las secciones 18 y 19 de la Ley de Aprendices de Isabel, se infligían 10 días de cárcel al que pagara un salario superior al legal, pero 21 días, en cambio, a quien lo percibiera. Una ley de 1360, sí. Una ley de 1360 hacía más rigurosas las penas y autorizaba a los maestros, inclusive, a arrancar trabajo a la tarifa legal mediante la coerción física. Se declaraban nulas y sin ningún valor todas las combinaciones, convenios, pactos, etc., mediante los cuales los albañiles y carpinteros se vinculaban entre sí. Se declaraban nulos todos los acuerdos que, por ejemplo, imaginaos que en el pueblo hay 3 carpinteros. Sí. ¿Vale? Dicen, oye, che, no vendamos la mesa a menos de 10 euros. Tanto. ¿Vale? Eso es terrorismo, dirían. Bildu, eso solo etarras, ¿no? Le dirían ahora. ¿Vale? Continúa, Alfonso. Desde el siglo XIV hasta 1825, año en que se derogaron las leyes contra las coaliciones obreras son consideradas como un delito grave. El espíritu que anima la ley obrera de 1349 y sus renuevos se pone muy claramente de manifiesto en el hecho de que el Estado impone un salario máximo, pero no uno mínimo, faltaba más. En el siglo XVI, como es sabido, la situación de los trabajadores había empeorado considerablemente. El salario en dinero aumentó, pero no en proporción a la depreciación del dinero y al consiguiente aumento de precios de las mercancías. El salario, pues, en realidad, disminuyó. Sin embargo, no se derogaron las leyes que procuraban mantenerlo en un nivel bajo, y siguió aplicándose el corte de orejas y el señalamiento con hierros candentes de aquellos a quienes nadie quisiera tomar a su servicio. Por la Ley de Aprendices 5, Isabel se autorizó a los jueces de paz a fijar ciertos salarios y modificarlos según las estaciones del año y los precios de las mercancías. Jacobo I extendió esa regulación del trabajo a los tejedores y landeros y a todas las categorías posibles de obreros. Lee, por favor, la nota 224. De una cláusula de la Ley 2, Jacobo I,
se desprende que ciertos fabricantes de paños se arrogaban el derecho de imponer oficialmente en sus propios talleres, como jueces de paz, la tarifa salarial. En Alemania, particularmente después de la Guerra de los 30 años, fueron numerosas las leyes para mantener bajos los salarios. Muy molesto era para los terratenientes, dueños de un suelo vacío de hombres, la falta de criados y trabajadores. Imaginaos qué tragedia, ¿no? Es decir, el terrateniente ahí en medio de la soledad, solo con las cabras que van a decirle, oye, cuídame, cuídame, y él que no tiene gente, ni criados ni trabajadores. ¡Qué tragedia! Continúa. A todos los aldeanos se les prohibió alquilar piezas a hombres y mujeres solteros. Todos los inquilinos de este tipo debían ser denunciados a la autoridad y puestos entre rejas si no querían trabajar de sirvientes, aun en los casos en que se mantenían gracias a otra actividad, como sembrar para los campesinos por un jornal o incluso comerciar con dinero y cereales. A lo largo de todo un siglo resuenan una y otra vez en las pragmáticas de los príncipes amargas quejas contra la canalla maligna e insolente que no quiere someterse a su duro destino ni contentarse con el salario legal. Al terrateniente individual se le prohíbe pagar más de lo que ha establecido la autoridad en una tarifa. Y sin embargo, después de la guerra, las condiciones del servicio son todavía mejores, a veces, de lo que serían 100 años después. En 1652, en Silesia, aún se daba carne a la servidumbre 2 veces por semana, mientras que todavía en nuestro siglo hay distritos silesianos donde los criados solo comen carne 3 veces por año. También el jornal era, después de la guerra, más alto que en los siglos siguientes. Vuelve arriba, Alfonso. Jorge II, ¿Dónde estamos? en mitad de la página arriba. Sí, Jorge sí. II. Jorge II hizo extensivas las leyes contra las coaliciones obreras a todas las manufacturas. En el periodo manufacturero propiamente dicho, el modo de producción capitalista se había fortalecido suficientemente para hacer tan inaplicable como superflua la regulación legal del salario, pero se prefirió mantener abierto, para casos de necesidad, el antiguo arsenal. Todavía, Jorge II prohíbe que a los oficiales sastres se les pague en Londres y alrededores más de 2 chelines y 7 peniques y medio del jornal, salvo en casos de duelo público. Todavía Jorge III asigna a los jueces de paz la regulación del salario de los tejedores de seda. Todavía en 1796 fueron necesarios 2 fallos de los tribunales superiores para decidir si los mandatos de los jueces de paz sobre salarios eran válidos también para los obreros no agrícolas. Todavía en 1799, una ley del Parlamento confirmó que el salario de los mineros de Escocia se hallaba regulado por una ley de la época de Isabel y 2 leyes escocesas de 1661 y 1671. ¿Hasta qué punto se habían revolucionado en el ínterin las condiciones imperantes? Nos lo demuestra un episodio inaudito, ocurrido en la Cámara Baja inglesa. Aquí, donde desde hacía más de 400 años se habían pergeñado leyes sobre el máximo que en ningún caso debía ser superado por el salario, Whitbread propuso en 1796 que se fijara un salario mínimo legal para los jornaleros agrícolas. Recordemos que en 1795 tienen lugar el acuerdo de las leyes de Spinhamland, por la cual se daban socorros parroquiales a todas las personas cuyo salario no llegara a un mínimo para comprar esos 2 kilos o 3 kilos de pan que tenía que garantizarle el salario, ¿no? Para poderse mantener con vida, ¿no? Y en 1796, junto con la promulgación de las leyes de Spinhamland, este señor Whitbread propone que se fije un salario mínimo. Recordemos las gráficas que os mostré con la tabla de la población, de la estatura de la población. Sí, Cómo en estos 40 o 50 años la población inglesa pierde de media entre 10 y 15 centímetros de estatura, a base de hambre crónica, ¿no? Continúa, Alfonso.
Pero Jorge, ya había habido la revolución en Francia. Claro, ¿No tenían miedo que acá pasara lo mismo? por eso se perseguía con tanta violencia a los sindicatos y a todos los movimientos insurgentes. Tenían terror Ah, a un levantamiento obrero o campesino. Y si hacía falta usar el ejército para reprimirlo, se lo usaba, ¿eh? sí, No sí, lógico, se andaban con con vueltas. niñerías, ¿no? Con ese asunto. Continúa, Alfonso. Aunque Pitt se opuso y concedió que la situación de los pobres era cruel. Finalmente, en 1813, se derogaron las leyes en torno a la regulación del salario. Eran una anomalía ridícula, puesto que el capitalista regulaba la fábrica por medio de su legislación privada y hacía completar el salario del obrero agrícola hasta el mínimo indispensable, mediante el impuesto de beneficencia. Las disposiciones de las leyes obreras sobre contratos entre patrones y asalariados, sobre la rescisión con aviso previo, etc., disposiciones que permiten demandar solo por lo civil al patrón que viola el contrato, pero por lo criminal al obrero que hace otro tanto, mantienen hasta la fecha su vigencia plena. Esto es importante. Recordad que este libro se está escribiendo en 1867 Sí. y tiene la reedición en 1873, ¿vale? La legislación sigue tratando por lo civil, sigue discriminando civil o penal las demandas contra el patrón o las demandas contra el obrero. Sí. Las demandas contra el patrón van por lo civil, las demandas contra el obrero van por vía penal. ¿Vale? 1870, por redondear. ¿Vale? Continúa, por favor, pero cuando termines el punto, lee la nota 225 que hay abajo. Las crueles leyes anticoalacionistas fueron derogadas en 1825, ante la amenazadora actitud del proletariado. Solo a regañadientes las abrogó el Parlamento, el mismo Parlamento que durante siglos, con la desvergüenza más cínica, había funcionado como coalición permanente de los capitalistas contra los obreros. Nos dice Marx, el Parlamento, que ha funcionado como sindicato de los empresarios, es el que no puede permitir que haya un sindicato de obreros. ¿Vale? Cuando es el mismo Parlamento el que ha funcionado como un sindicato estatal, ¿no? Contra los trabajadores. Lee por favor la nota 225. Algunos restos de las leyes anticoalicionistas fueron removidos en 1859, agregado a la segunda edición. Una ley del 29 de junio de 1871 deroga todas las leyes contra las coaliciones y reconoce oficialmente los trade unions. A los sindicatos. Pero en una ley adicional de la misma fecha, se restauran bajo nuevas formas las leyes anticoalicionistas. Esta ley, en efecto, somete a los obreros, en lo que respecta a la aplicación de ciertos medios de lucha, a una legislación penal de excepción, administrada además por sus patrones en su condición de jueces de paz. Esto es lo tremendo de todo, ¿no? Porque el jurado, los jueces son los mismos patrones. Entonces, claro, tú vas a poner una demanda contra el mismo al que estás demandando, ¿no? Es decir, vas a poner una demanda a un juez que resulta que es amigo y se sienta a comer con el mismo patrón al que tú estás demandando. Ya veis las garantías de justicia que podía tener un obrero en una demanda de ese tipo, ¿no? Continúa, Alfonso. 2 años antes, la misma Cámara de los Comunes, el mismo Gladstone, que por la ley de 1871 inventaron nuevos delitos para la clase obrera, habían aprobado con toda honradez la segunda lectura de un proyecto que ponía término a la legislación penal de excepción contra los obreros. El proyecto fue astutamente abandonado en la segunda lectura. Se dieron largas al asunto durante 2 años enteros, hasta que el gran partido liberal, merced a una coalición con sus rivales, cobró fuerzas suficientes para hacer frente al enemigo común, la clase obrera. De terror. Gracias, Alfonso. Sigue, Nani.
desde los mismos inicios de la tormenta revolucionaria. Ahora vamos a ver qué pasó al otro lado del canal, en Francia, ¿no? Interesante. Sí. Liberté, igualité, ¿cómo es? Fraternité. Fraternité. Vamos a ver qué hicieron los franceses. Perdón, Marí, me he hecho unas risas. Ya sabes que soy igual de cruel con Argentina, no pasa nada. Si no... Adelante, Nani. Desde los mismos inicios de la tormenta revolucionaria, la burguesía francesa se atrevió a despojar nuevamente a los obreros del recién conquistado derecho de asociación. Por el decreto del 14 de junio de 1791 declaró todas las coaliciones obreras como atentatorias contra la libertad y contra la Declaración de los Derechos del Hombre, punibles con una multa de 500 libras y privación de la ciudadanía activa por el término de 1 año. Lee por favor la nota 226. El artículo primero de esta ley dice: siendo una de las bases fundamentales de la Constitución francesa el aniquilamiento de todo tipo de corporaciones de ciudadanos del mismo Estado y profesión, se prohíbe restablecerlas de hecho y bajo cualquier pretexto y bajo la forma que fuere. El artículo cuarto dispone que cuando ciudadanos pertenecientes a la misma profesión, arte y oficio efectúen deliberaciones, adopten convenciones tendientes a rehusar de consumo o consumo. De consumo, de forma consensuada entre ellos. Sí, de consumo, los socorros de su industria o de su trabajo, o a no prestarlos más que a un precio determinado, dichas deliberaciones y convenciones serán declaradas inconstitucionales, atentatorias contra la libertad y contra la Declaración de los Derechos del Hombre, etc. O sea, delito de Estado, exactamente como en las viejas leyes obreras. Ya nos gustaría que tuviéramos leyes tan buenas contra las coaliciones empresariales, ¿no? Pero esto también ocurre un poco ahora en esto, cuando los precios, cuando los oligopolios, ¿no? Es un poco, claro, es lo mismo, claro, pero... Por eso ya nos gustaría que aparte de ser tan rigurosos con la sindicación obrera, fueran igual de rigurosos con la sindicación de los bancos, con la sindicación de la Iglesia Católica, del Opus Dei, del Ejército, ¿no? Sí. Porque mira, anda que no hay sindicatos mafiosos a los que meterle mano, ¿no? Es decir, pero a la burguesía o principalmente le preocupa la sindicación obrera, porque es de la clase obrera de la que obtiene el plusproducto del que viven todos ellos. ¿Vale? Continúa, Nani. Creo que estaba por el decreto 14 de junio, ¿no? No. Sí, esa ley, un poquito más abajo, esa ley que con medidas policíaco-estatales, 5 líneas más abajo. Sí, ya le he visto. Esa ley que con medidas policíacos estatales encauzó coercitivamente dentro de límites cómodos al capital, la lucha competitiva entre esta y el trabajo sobrevivió a revoluciones y cambios dinásticos. Incluso el régimen del terror la dejó intacta. Solo en fecha muy reciente se la borró del Código Penal. Nada más característico que el pretexto de este golpe de Estado burgués. Aunque es deseable, dice Le Chapelier, que el miembro informante, que el salario sea más elevado de lo que es ahora, para que así quien lo percibe se sustraiga a esa dependencia absoluta producida por la privación de los medios de subsistencia imprescindibles. Dependencia que es casi la de esclavitud. No obstante, los obreros no tienen derecho a ponerse de acuerdo sobre sus intereses, a actuar en común y, mediante esas acciones, a mitigar su dependencia absoluta, que es casi la de la esclavitud, porque de ese modo lesionarían la libertad de los antiguos maestros, de los actuales empresarios, la libertad de mantener a los obreros en la esclavitud, y porque una coalición
contra el despotismo de los antiguos maestros de las corporaciones equivaldría, adivínese, a recrear las corporaciones abolidas por la Constitución francesa. Tremendo párrafo, Madre tremendo. mía, aquí como les tira, ¿eh? Tremendo párrafo, dice el pollo, dice, aunque es deseable, porque somos personas de buena voluntad y buenos cristianos, ¿vale? Es decir, es deseable que el salario sea más elevado de lo que es ahora, para que así quien lo percibe se sustraiga a esa dependencia absoluta producida por la privación de los medios de subsistencia imprescindibles, dependencia que es casi la de la esclavitud. No obstante, los obreros no tienen derecho a ponerse de acuerdo sobre sus intereses, a actuar en común y mediante esas acciones a mitigar su dependencia absoluta, que es casi la de la esclavitud, porque de ese modo lesionarían la libertad de sus actuales empresarios. Y porque una coalición contra el despotismo de esos empresarios equivaldría a recrear, nos dice el hipócrita legislador, equivaldría a recrear esas corporaciones que abolió la Constitución francesa. Tremendo párrafo donde veis todo el cinismo legislativo y teórico con el que se puede adornar el uso de la ley como ariete contra los más débiles para aumentar su explotación y aumentar las ganancias. Gracias, Nani. Juan, 4. Vamos a ver dónde nacen las flores en este paraíso capitalista. Génesis del arrendatario capitalista. Después de haber examinado la creación violenta de proletarios enteramente libres, la disciplina sanguinaria que los transforma en asalariados, la turbia intervención del Estado que intensifica policíacamente con el grado de explotación del trabajo, la acumulación del capital, cabe preguntar, ¿de dónde provienen en un principio los capitalistas? ¿Por qué la expropiación de la población rural directamente solo crea grandes terratenientes? No, dice ¿de dónde vienen los capitalistas? Porque la apropiación rural lo único que crea son terratenientes. Sí. ¿Vale? No crea capitalistas, crea terratenientes. ¿Vale? Continúa. En lo que respecta a la génesis del arrendatario, podríamos, por así decirlo, palparla con las manos, porque se trata de un proceso lento que se arrastra a lo largo de muchos siglos. Los propios siervos, y al lado de ellos también pequeños propietarios libres, se encontraban sometidos a relaciones de propiedad muy diferentes, y de ahí que su emancipación se efectuara también bajo condiciones económicas diferentes en grado suyo. En Inglaterra, la primera forma del arrendatario es la de bailío, El bailío. siervo de la gleba el mismo. Su posición es análoga a la del vidicus de la Roma antigua, solo que su campo de acción es más estrecho. El bailío, que era un siervo de la gleba, era un siervo pues, privilegiado. Era el que operaba como capataz, como persona de confianza, ¿no? Del Señor. Continúa. De la antigua Roma, solo que su campo de acción era más estrecho. Durante la segunda mitad del siglo XIV nos sustituye un arrendatario libre, a quien el terrateniente provee de simientes, ganado y aperos de labranza. La situación de este arrendatario no difiere mayormente de la del campesino, solo que explota más trabajo asalariado. Pronto se convierte en aparcero, en medianero. En medianero. Es el que gestiona, digamos, la mano de obra y la explotación del campo. Adelante. Él pone una parte del capital agrícola, el terrateniente la otra. Ambos se reparten el producto global, conforme a una proporción determinada contractualmente. Esta forma desaparece rápidamente de Inglaterra, para dejar su lugar al arrendatario propiamente dicho,
que valoriza su capital propio por medio del empleo de asalariados y entrega al terrateniente, en calidad de renta de la tierra, una parte del plusproducto en dinero o en especies. Durante el siglo XV, mientras se enriquecen con su trabajo el campesino independiente y el jornalero agrícola, que además de trabajar por un salario lo hace para sí mismo, la situación del arrendatario y su campo de producción son igualmente mediocres. La revolución agrícola que se opera en el último tercio del siglo XV y que prosigue durante casi todo el siglo XVI, a excepción, sin embargo, de sus últimos decenios, lo enriquece con la misma rapidez con que empobrece a la población de la campaña. La usurpación de las praderas comunales, etc., le permite aumentar casi sin costos sus existencias de ganado, a propio tiempo que el ganado le suministra un abono más abundante para el cultivo del suelo. En el siglo XVI, un elemento de importancia decisiva se sumó a los anteriores. Los contratos de arrendamiento se concertaban en ese entonces por periodos largos, a menudo de 99 años. La desvalorización constante de los metales preciosos y por tanto del dinero rindió a los arrendatarios frutos de oro. Abatió, prescindiendo de todas las demás circunstancias expuestas anteriormente, el nivel de los salarios. Una fracción de los mismos se incorporó, pues, a la ganancia del arrendatario. Es decir, recapitulemos, ¿vale? Se ha producido una expulsión de la gente del campo, parte del campo se ha transformado en pasturas, pero al mismo tiempo recordemos que estamos en pleno periodo colonial en el continente nuevo que acaba de ser descubierto por Europa y al que se está esquilmando hasta los huesos, ¿vale? Que es América. Se produce con respecto a América un triángulo mercantil muy perverso, muy interesante, que es el siguiente. América está llena de tesoros, pero la mayor parte de esos tesoros están en manos portuguesas y españolas, ¿vale? Franceses, ingleses, belgas, holandeses, lo más que pueden hacer es rapiñar. El gran imperio, el poder del mundo lo tienen España y en menor medida pues seguramente pues Portugal, ¿no? Sin embargo, la política colonial de España y sobre todo la de Portugal es tremendamente destructiva. Recordemos que los indígenas mueren por millones. Hay islas enteras en el Caribe que quedan vacías de gente por la muerte, por las enfermedades que han llevado los españoles o los portugueses o en general los europeos allí. Esas islas cuando mueren, claro, recordemos, una economía agraria o una economía minera sin mano de obra no es nada, ¿vale? Cuando la población muere, muchas de esas islas son abandonadas. En el momento en el que son abandonadas, los filibusteros, piratas, sinvergüenzas, inmaleantes de todo tipo del norte de Europa van a hacer sus bases de piratería a esos sitios. Allí se llevan esclavos para cultivar tierras y rápidamente el mundo colonial descubre que los esclavos son un magnífico elemento de trabajo que permite sustituir a los indígenas tan vagos y tan poco habituados al trabajo que difícilmente se les puede sacar rendimiento, y si se les saca rendimiento es al precio de que se te mueran, ¿vale? Sí, morían como moscas, ¿eh? Te van muriendo el Inca, el Azteca, son pueblos que están acostumbrados a un régimen diferente,
un régimen feudal diferente y no se adaptan a estas formas de explotación salvaje que lleva el mundo colonial. De hecho, el mundo colonial intenta imitar la organización previa, pero no lo consigue. Por tanto, el esclavo es un elemento que empieza a ganar admiradores y por tanto preponderancia económica. ¿De dónde salen los esclavos? De África. El gran negocio que va a ser el norte de Europa e Inglaterra con el descubrimiento de América va a ser el comercio de esclavos. Qué vergüenza. Los barcos van a ser parada en África para recoger ahí los esclavos que los mismos africanos entregan como mediadores a los esclavistas que trafican con ellos, los van a llevar a América, donde los van a vender a unos precios fabulosos. Con el algodón Vivirán entre 3 y 5 años y por tanto se te mueren también, pero después que los indígenas, y tienen que ser repuestos. Y en muchas de estas islas que dejaron los españoles o los portugueses abandonados, estos filibusteros van a ser sus bases de navegación con esclavos también, en las que se van a dedicar a cultivar. ¿A cultivar qué? Tabaco. Especias, tabaco, café, ¿no? Es decir, a cultivar productos de un altísimo valor añadido en Europa y que les permite pagar algo que cualquier persona que se haya dedicado al comercio marítimo sabe que es algo fundamental, que es el reporte. Es decir, a ti te han pagado el cargamento hasta allí, pero si el barco tiene que volver de vacío, Sí. hacemos mal negocio. El barco para poder hacer un buen negocio tiene que volver cargado, ¿vale? ¿Y de qué vuelve cargado? Bueno, pues de todas estas especias y productos, el azúcar, por ejemplo, ¿no? Todos estos productos de altísima cotización en Europa que van a permitir cerrar ese triángulo mercantil de una manera muy exitosa. Pero además, esas islas no funcionaban solamente como bases de reporte marítimo, funcionaban también como base de toda la piratería de la zona. Y siempre a la caza y a la pesca de cualquier galeón español cargado de oro, ¿no?, al que pudieras atracar, robar y mandar al fondo del mar. La cantidad de oro y plata que va a entrar en Europa en esos siglos es tan abrumadora, que deprecia el valor del dinero. Al final, si el dinero opera como mercancía, como ya hemos aprendido, un exceso de esa mercancía con respecto a los valores producidos, lo que produce es una inflación. Es una inflación en los precios y por tanto pues una depreciación del dinero. Nos dice Marx, los contratos de arrendamiento se fijaban por 100 años. Por tanto, toda depreciación del dinero, es decir, el arrendatario sigue pagando el dinero que ha contratado con el terrateniente, pero toda depreciación de dinero va a favor del arrendatario. Cada vez con un dinero de menor valor paga el arriendo. Y lo mismo paga con los salarios que están fijados por ley desde siglos antes. Por lo tanto, esta depreciación del dinero funciona de manera exitosa ¿a favor de quién? Pues a favor del terrateniente, que compra muy barato, cada vez más barato la mano de obra, y compra cada vez más baratos los derechos de explotación de la tierra de los que tiene contratos centenarios. Es el arrendatario agrícola el que pone en marcha el circuito capitalista de acumulación de capital. ¿Vale? Continuemos.
El aumento continuo de los precios del cereal, de la lana, carne, en suma, de todos los productos agrícolas, engrosó el capital dinerario del arrendatario sin el concurso de este, mientras que la renta que dicho arrendatario tenía que pagar estaba contractualmente establecida sobre la base del antiguo valor del dinero. De esta suerte, el arrendatario se enriquecía al propio tiempo a costa de sus asalariados y de su terrateniente. Nada tiene de extraño, pues, que Inglaterra poseyera a fines del siglo XVI una clase de arrendatarios capitalistas considerablemente rico, si se tienen en cuenta las condiciones imperantes en la época. Gracias, Juan. Son las 9, la dejamos para la Sí. próxima semana, ¿no? Lo dejamos para la próxima semana. Bueno, compañeros. Bueno, buena semana, Gracias. compañeras. Buena Buenas semana. noches. Nos Feliz vemos, fin de- nos vemos el Buenas jueves que viene. noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Magui. Adiós. Adeu. Ah.